Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo, que lo estamos sintiendo en nuestra vida. Damos gracias al Señor por su presencia en este lugar, también por nuestros hermanos que nos visitan, también por aquellos que van a estar hoy presentes con nosotros por medio de las redes sociales. Bendecimos sus vidas, sus hogares, que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a considerar en esta preciosa noche con respecto a afirmar nuestros corazones. Y dice así su palabra en el versículo 8, hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre nuestro, te agradezco por esta riqueza de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a escudriñar en ella, que nuestros corazones estén preparados para recibir esta buena semilla. Queremos conocer tus propósitos en nuestra vida, y gracias por tu Espíritu Santo que toma de lo tuyo y nos revela. Gracias, mi Dios, te damos por este conocimiento de nuestra vida que tú tienes. Tú sabes nuestra necesidad, tú conoces lo que nos falta. Por eso, Señor, pone en nosotros solamente disposición de corazón. Queremos ser obedientes a ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 3, si usted lo toma como tarea para leerlo íntegramente en su casa, la palabra que podríamos decir clave de este capítulo es la palabra firmeza. Y el apóstol de la iglesia, el apóstol Pablo, no solamente tenía contentamiento con que los hermanos sean salvos, sino que también quería que ellos reciban la palabra. Y no tan solamente eso, sino que sus corazones estén firmes en la gracia. Por eso eso es el propósito de la palabra del Señor en nuestra vida. Al considerar en una oportunidad el tabernáculo, hemos visto los pasos del creyente hasta llegar a la plenitud de la presencia de Dios. Y allí hemos visto ese altar de bronce que habla de la salvación, que habla del juicio de Dios cayendo sobre su propio Hijo. Bueno, ese lugar habla de salvación. Muchos hoy se conforman solamente con la salvación. Hay que empezar a avanzar, hay que empezar a alabarse por medio de la palabra, a empezar a tener intimidad con el Espíritu Santo, con la palabra. Que nuestra vida haya adoración y alabanza. Qué lindo cuando podemos tener ese progreso. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí estaba diciendo a nuestros hermanos. Dice el versículo 8, un versículo tan precioso. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y sabemos que el apóstol Pablo utilizó varios medios para poder tener la información de cómo estaban nuestros hermanos de Tesalónica. Porque recuerden que Pablo, ¿en dónde estaba en este momento? Él estaba libre, estaba preso. Y dice que Pablo utilizó varios medios. Utilizó a un hombre que era del mismo sentir que él, que era Timoteo. Y dice, usted puede leerlo en el versículo 1, versículo 2 vamos a leerlo. Y dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Utilizó varios medios, envió a un hombre que era conforme al corazón también de él, para que él pueda traer buenas respuestas. No solamente eso, también, él escribió esta carta que llegó a la mano de los tesalonicenses. También oraba por ellos, el versículo 10. Dice lo siguiente: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Qué tremendo.
Qué cuidado que tenía. Él actuaba como un padre cariñoso también para este grupo del cuerpo de Cristo. Primeramente envía un hermano del mismo sentir. Luego dice que escribió esta carta para que Timoteo lleve. Luego oraba por ellos, y no solamente eso, no termina allí. La actitud de un padre cariñoso es también recordarle que Cristo venía. ¿Y qué nos dice en el versículo 13? Para que sean, de vuelta aparece la palabra afirmado, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué cuidado que tiene el Espíritu Santo con nuestras vidas. Dios permita que podamos afirmar nuestros corazones, no quedarnos allí trancados. Por algo dice que los cristianos atraviesan tiempo de prueba y de aflicción. ¿Y quién tiene prueba o aflicción hoy? ¿Quién tiene? Qué pocos tenemos, gracias al Señor, que no todos están pasando. 3, 4 somos los que estamos pasando hoy, pruebas y aflicción. Bueno, aproveche este tiempo de paz en su corazón. Porque cuando hay paz en su corazón, usted tiene que congregarse para cuando venga la prueba y la aflicción. Por eso nos llenamos de esta gracia cuando atravesamos tiempos peligrosos. Y a menos que nuestros caminos o nuestros pies no estén bien afirmados, el enemigo va a tomar ventaja. Por eso es que la firmeza es algo elemental en nuestra vida. Si el enemigo no nos encuentra firme en la roca, bueno, él va a tomar ventaja y nos va a desanimar y nos va a hacer quedar en el camino. Vamos a retroceder, vamos a quedar varados. Por ese motivo el apóstol Pablo, bueno, utiliza todos estos medios. Un hermano del mismo sentir que lo envía, una carta, la oración y recordarle a los tesalonicenses que Cristo regresa. Qué aliento para nuestra vida, para nuestro corazón. No hay otro aliento más grande que esto. Por algo dice también allí en Tesalonicenses, también capítulo 4, dice: alentaos con estas palabras, Maranata, Cristo viene pronto. Esa palabra es una palabra de aliento para el creyente, porque nos despierta, afirma nuestra alma, nuestro espíritu. Y podemos recordar constantemente que Cristo no retarda su venida, como algunos, dice, lo tienen por tardanza. Gracias damos al Señor. Gracias damos al Señor. Jeremías 18, versículo 6. Jeremías 18, versículo 6. Encontramos allí un trabajador, nuestro Señor Jesucristo trabajando en nuestras vidas. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Y dice así su palabra, y comienza con un signo de pregunta. Y dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué lindo que es entender la inmutabilidad de nuestro Dios. Él no cambia. El proceso que Él ha comenzado en nuestra vida, Él va a completarlo. Por algo aquí nos presenta ahora Jeremías a un alfarero trabajando y dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Y qué sucedió con ese vaso que estaba construyendo ese alfarero? ¿Salió algo precioso, algo lindo de entrada? Se echó a perder en las manos del alfarero, dice su palabra. Y él volvió, dice, a trabajar con ese barro y lo volvió a establecer sobre la rueca y empezó a trabajar de vuelta en su vida. Por eso le dice aquí: Israel, tan duro de servir, desobediente, no había fe en ellos. Le dice Jehová:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Han perdido la esperanza de que yo, dice, no voy a completar mi propósito en sus vidas. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Rodolfo, oh Darío. ¿Qué dice aquí? Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Al Señor no le interesa lo duro del corazón. No le interesa lo intratable que somos o lo difícil que sea nuestro carácter. No le interesa que nosotros estemos conforme hoy con cierta medida de crecimiento. Él dice, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Por algo hemos cantado este coro, dice, por tus misericordias. Esa misericordia nunca cesa para nuestra vida. Esa misericordia está con los brazos extendidos. Seas obediente o seas desobediente, esa misericordia no cambia, es inmutable. Por algo, la palabra firmeza significa, el primer significado es inmutabilidad. Significa firmeza. Es cuando un soldado está firme. ¿Y cuánto hemos visto esas personas que están firmes? Y hay personas que quieren molestarlo, no, ni guiñea el ojo. Tiene que estar firme, inmutable en su lugar. También significa persistencia y determinación en nuestros asuntos. Por eso es que Dios el Padre tiene persistencia y determinación en sus asuntos. Por eso dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Él tiene determinación. Él va a sacar de nosotros un vaso útil. No le interesa tu entorno, no le interesa tu edad. Porque muchos dicen, yo soy niño o yo soy joven todavía. Todos vamos a rendir cuenta ante nuestro Señor de qué tan responsables somos, qué tan manejable es nuestra vida en las manos del alfarero. ¿Nos estamos dejando manejar? ¿Nos estamos dejando limpiar por el alfarero? Dios permita que sí. Gracias damos al Señor. Es un trabajo tan precioso la alfarería. Y para poder hacer un barro que funcione, el alfarero tiene que trabajar mucho tiempo. Tiene que dejarlo en remojo, quitar las piedras, la basura que tiene. Porque cuando uno se echa a perder es porque hay impurezas en nuestra vida. El barro se echa a perder por una piedrita que esté trabajando el alfarero. Aún el mismo alfarero se lastima, se hiere cuando ese barro está sucio. Entonces, cuando ese barro está sucio, tiene que ser sumergido de vuelta en el agua, que es la palabra del Señor. Allí se vuelve a derretir, se vuelve a pasar por un sedazo, se lo vuelve a limpiar hasta que quede totalmente puro. Por algo dice que por causa de algunos el evangelio es blasfemado. Nuestro Padre Celestial aún sale herido por nuestra conducta. Dios permita que podamos ser manejables y poder entender, y dice, no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay persistencia a nuestro Dios. No interesa que hoy, este día, tu vida esté rota o estés quebrantado, o estés en aflicción o en alguna lucha, o tu cónyuge no te valora o te hiere con palabras. No importa, Dios tiene todo bajo control. No te desanimes. Por algo la palabra del Señor nos habla también nosotros a ser persistentes. ¿En qué? En la oración. Cuando uno persiste en la oración, hermanos, la victoria es garantizada para cada uno de nosotros. Hay una salida, no te preocupes. Gracias damos al Señor. Hay cosas espirituales que debemos soportar para entender lo que es la firmeza. Y vamos a Hebreos capítulo 12,
versículo 6. Hebreos capítulo 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y aquí dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, tenga presente lo que estamos leyendo, porque el Señor, a ver un poquito fuerte, al que ama, ¿qué le hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces encontramos aquí cuando el Señor corrige nuestra vida, cuando el Señor a veces permite que caiga algún azote sobre nosotros, es porque Él nos ama. Y a veces decimos, pero ¿cómo me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo, aconteciendo estos dolores en mi vida? Y la palabra del Señor dice que Él quiere corregir lo cojo. O sea, lo torcido de nuestra vida, Él quiere corregir. Usted puede leerlo desde el versículo 6 al 13 completo, pero tengo muchos versículos. Solamente hice aquí un saltito. Pero usted puede leerlo del 6 al 13 completo. Y usted va a ver allí cómo nuestro Dios, porque habla también de los padres naturales, cómo ellos dicen nos corregían como bien le parecía a ellos. Y yo creo que como padres naturales también corregimos a nuestros hijos. Qué lindo que es cuando el hijo luego reconoce. ¿No le pasó a usted que usted le da un chirlito por allí cuando se porta mal? Y luego al momento, al rato ya viene abrazado, está de vuelta con usted. Es porque ese niño reconoce que su castigo no es un castigo de ira, sino un castigo de amor. Y ese es el castigo de nuestro Dios. Cuando Él permite algo en nuestra vida es para llamar nuestra atención. Es para atraernos a Él. Si hay algo que está sucediendo en nuestra vida y no logramos enderezar esa torcedura que hay, tenemos que acudir a nuestra ayuda, que es el Espíritu Santo. Él va a enderezar, dice que Él es nuestro ayudador. Él va a enderezar nuestros caminos para, dice aquí justamente el versículo que hemos leído, el versículo 13, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que la disciplina del Señor, ¿qué es lo que hace? Sana. Y la palabra disciplina tiene un concepto que no es pegar a alguien o herir a alguien. La palabra disciplina significa observar las reglas. Por eso es que cuando uno ve alguna, podríamos decir, mala inclinación, uno disciplina. Uno hace observar las reglas. Es lo mismo que un pastor. Un pastor en una iglesia tiene una función muy diferente a las demás o a los demás ministerios, porque observamos las inclinaciones. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Y el Espíritu Santo se está moviendo en medio allí de la congregación y está sanando, está disciplinando, nos está haciendo ver las reglas. Porque recuerde que la Biblia es una regla, es una conducta de vida. Por algo el apóstol Pablo decía a Timoteo, retén la manera y la forma que de mí aprendiste. O sea que tenemos una regla que debemos ver, que debemos retener. La manera, dice, y la forma. No hay otra manera fuera de la Biblia. No hay otra forma que usted pueda tomar fuera de la Biblia. La única forma es a la medida, estatura y plenitud de Cristo. Esa es la única regla, la única forma, la única medida que tenemos.
aquí no existe imitaciones. Porque a veces decimos, pero qué santo que es el hermano. Y siempre un hermano muy viejito decía, hermano, lo único que no se puede imitar es la santidad. Vaya nomás a vivir una semana con esa persona que parece que es santo. Y usted se va a desanimar porque no era lo que usted pensaba. Se nota rápidamente. Empiezan a salir los trapitos al sol, como generalmente se dice. Y uno observa esa vida y no era tanto como ese hermano que hemos conocido en la iglesia, que lo hemos visto aquí levantando las manos, adorando al Señor, orando al Señor. Todavía necesita limpieza esa persona. Por eso el Señor lo que quiere es que seamos genuinos ante Él, que no seamos imitadores de una santidad ficticia. Porque así como hay un amor verdadero, hay un amor falso. Hay una fe verdadera, hay una fe falsa. Siempre Satanás quiere imitar algo. Hay una santidad verdadera y también hay una religiosidad que es solamente una apariencia. Y eso es lo que Jesús siempre atacó. Y Jesús tenía carácter. Él siempre atacaba, de frente. ¿Y qué le decía a los fariseos? Sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro, dice, está lleno de huesos secos. El apóstol Pablo, cuando atacaba, él daba nombres. Himeneo y Fileto, dice, que se rebelaron. Y a veces cuando nosotros, un poquito duro la palabra, el pastor está atacando. ¿Y cómo eran los siervos en la antigüedad? ¿Cómo ellos actuaban? Ellos utilizaban la vara y lo lanzaban al aire. Y cuando caía, alertaba a las ovejas del peligro en que vivimos. Porque hoy, al no entender el peligro, las ovejas no se afirman. Por ese motivo, van de un lugar a otro y confunden la verdadera santidad con la religiosidad. Confunden el verdadero culto con el show y el espectáculo. Y eso es lo que tenemos que tener tanto cuidado, hermano. Eso es lo que la Biblia llama hoy viento de doctrinas, formas y maneras que la Biblia no enseña. Por eso es que nuestro culto es ¿para quién? Para el Señor. No es para que me agrade a mí o a ti. Este culto le tiene que agradar al Señor. Y la única forma de agradarle a Él es cuando usted alaba al Señor, pero también viviendo esta verdad en amor. Esa es la forma. La obediencia, en otras palabras. Porque yo puedo alabar muy bien al Señor y decir, por tus misericordias, Señor, no he sido consumido, Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida ante Él? Por eso dice que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Si usted no conoce la Biblia, que es la verdad, no conoce a Cristo, que es la verdad, no es un adorador. Entonces necesitamos ser empapados con esta verdad para estar firmes. Entonces, lo primero que tenemos que soportar para estar firmes, que es entonces el castigo. Y recuerde que Dios dice que ama, por eso es que nos castiga, o que es lo que hemos leído en el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina. Hay padres que escuchamos por allí y dicen, pero yo le amo a mi hijo. Mi abuela siempre tenía, podríamos decir varios dichos, mi abuela María, la mamá de mi mamá. Y venían las nietas ya 15, 16 años y mi mamá, la hermana Eva, por ahí le quería corregir a las nietas. Y le decía a mi abuela, pero Eva, son muy tiernitas todavía. No le digas, dice, no le corrijas todavía así. Pero mi mamá tenía la razón. Al niño hay que instruirlo desde pequeño. Porque a veces decimos, no, es muy tiernito, es muy jovencito todavía, pero ya los niños ya no son tan tiernitos como antes. Nosotros cuando nacíamos, yo tengo una foto mía, hermano, que estaba liado en un cigarro. ¿Cierto, Pastor Rodolfo?
liados, nos ponían una momia así, liados completo hasta abajo. Yo no sé el trabajo que habrá sido para mi mamá y las mamás antiguas, desliar todo al bebé, cambiar los chiripacos. Hoy las hermanas ya no conocen, las hermanas nuevas conocen solamente pañal descartable. Antes usábamos el chiripá y bombacha de goma. Yo a mi hijo no tenía para bombacha de goma, le ponía bolsita de Cáceres. Hasta eso llegamos. Así que imagínense, le hacíamos 2 patitas y la bombachita ya estaba para toda la noche. Y guarda que llueva, hermano, y que no se seque el pañalín, el pañal. Iba mi remera de pañal. Y luego cuando iba a trabajar ya sabe lo que salía. Y esta es la vida que por allí nos enseña también a valorar todo lo que uno tiene. Y hoy recordamos y trae gozo en nuestro corazón. Hoy yo me siento y hablo con mi hija, con Melody y con los chicos, y le cuento cómo nosotros le criamos a ellos. Podríamos decir en pobreza, pero nunca nos faltó que comer ni que vestir. El Señor siempre suplió lo necesario. Y un padre, si nosotros en lo terrenal sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos y damos todo lo que tenemos por ellos, porque a qué papá no le pasó eso, que trabaja 8, 9, 10 horas por día y su zapato ya está todo roto. A mí me pasó. Y siempre hay un dicho que mi papá dice. Él dice, le digo, papá, me compré un zapato. Le digo, ¿y ahora qué te falta? Ahora me falta el pantalón. O sea que el pobre nunca está completo. Se le rompe el pantalón y compra el pantalón y se le rompió la camisa. Y así seguimos, ¿cierto? Siempre algo falta. Los que hemos vivido y pasado, podríamos decir, momentos difíciles también en la vida, sabemos. Y estamos enseñados en todo. A tener lo suficiente como también a vivir en escasez, a tener abundancia también y a veces a pasar necesidad. Y en todo hemos sido enseñados y hemos aprendido a depender del Señor. El Señor suplió siempre. Y al ser así padres comunes y amamos a nuestros hijos de tal manera, ¿cuánto más nuestro Padre? Él nos disciplina, nos pone a su lado, se pone a nuestra altura y nos habla con amor, con ternura nos trata. Gracias damos al Señor por poder soportar este castigo, porque recuerde que no somos bastardos. Un bastardo es una persona que no es hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos nacido. Entonces, espiritualmente, hemos nacido. Entonces le pertenecemos a Él y en consecuencia Él tiene cuidado de nuestra vida. También encontramos también en Romanos capítulo 8, hay otra cosa que debemos soportar para tener firmeza. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, versículo 35 al 37. Algo que nos gusta leerlo a estos versículos, y dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí encontramos otra cosa que trae en nuestra vida firmeza, y es soportar todas estas persecuciones que vienen sobre nuestra vida. Muchas cosas usted va a pasar y estamos pasando. Es un aprendizaje en la vida. Y la lucha más grande en donde se encuentra, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque es nuestro primer ministerio, el que el Señor nos dio. Y allí usted se va a dar cuenta. Si no lucha con su cónyuge, lucha con los hijos, porque estamos como cabeza del hogar, buscamos que todos se congreguen,
Constantemente le decimos, mira que hoy es sábado, el Señor nos convoca. Por eso usted va a escuchar, en una oportunidad estudiamos las 2 trompetas de plata, que cada uno emitía un sonido diferente. Un sonido era para convocar al pueblo a asistir en la presencia del Señor. ¿Y la plata de qué nos habla? Porque no tenía que ser cualquier metal. El mejor metal que sonaba en esa antigüedad era el bronce, pero Dios dijo, no van a ser de bronce, van a ser, dice, 2 trompetas de plata. ¿Cómo nos asombra la fidelidad de Dios? Habla de redención. Y esa trompeta suena y nos dice, tú has sido redimido, comprado por precio. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿En qué estás poniendo tu tiempo, tu vida? ¿A dónde estás dirigiendo tu familia, tu hogar? ¿Estás dando el tiempo necesario o te estás afanando en los quehaceres diarios? Hay alguien en la Biblia que estaba afanada. ¿Quién era? Marta. ¿Hay alguna Marta acá? Porque vamos a hablar mal de Marta. ¿No hay nadie? ¿No vino Marta? Ah, bueno, no, cierto, la hermana Marta no vino. Bueno, Marta, hay una buena enseñanza con respecto a eso, porque no todo lo de Marta es malo. Y vamos a ver cuando lo estudiamos, vamos a ver eso. El problema es que la Biblia aquí enfoca justamente la debilidad de Marta, pero no enfoca, podríamos decir, la fortaleza que ella tenía en la asistencia, que es otra cosa. Por eso es que podemos sacar 2 enseñanzas de Marta allí muy preciosas. Una de ellas que la Biblia enfoca allí es que ella estaba afanada y turbada. El mensaje de ayer que hemos escuchado es eso. Cuando a veces no disponemos del tiempo necesario. ¿Para qué? Para orientar nuestras vidas, para satisfacer las necesidades, primeramente espirituales, luego de la familia y también del ministerio. Pero qué lindo cuando podemos ver a María, que escogió, dice, el mejor lugar y se sentó a los pies de Jesús. Este es el lugar que nos corresponde. Hay un coro que cantamos, dice, no hay lugar más alto. ¿Que en dónde? Que estar, dice, a sus pies. Cuando ordenamos esa parte y estamos a sus pies, los demás tiempos se ordenan. Porque todos trabajamos, hermano. Todos tenemos que traer el sustento a nuestra casa. Todos tenemos familia y tenemos que dar el tiempo a la familia. La mayoría de aquí tiene esposa y esposo. Tiene que dar el tiempo a su esposa y a su esposo. Una familia que no se escucha, que no conversa, que no habla, podríamos decir, es una ventaja que estamos dando a Satanás. Y ya hemos estudiado esta ventaja. La ventaja es ignorar las artimañas del enemigo. Y nuestra parte es entender cuándo el enemigo va a atacar. Entonces, bueno, no desconozcamos, hermanos, que nosotros debemos entender los tiempos en que estamos viviendo y también entender que debemos soportar persecución en todo, como dice el versículo aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay muchas cosas aquí, una lista grande. Tribulación, angustia, te pueden perseguir por causa de Cristo. Hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Será que hay algo que nos puede separar? En la Biblia original dice, por ti estamos siempre en peligro de muerte. Y eso es lo que nuestros hermanos pasaban en la antigüedad. Ellos, cada vez que predicaban la palabra del Señor, eran perseguidos. Y cuando estudiamos algo con respecto a historia de la iglesia, hemos visto cómo el rey Nerón utilizaba a los cristianos como antorcha humana para iluminar sus jardines. Y allí ponían esos cuerpos de los cristianos y los prendían. Iluminaban, dicen, los jardines, la belleza del jardín, con cuerpos. Hay otros hermanos que han sido sepultados en catacumbas, donde ellos hacían, dice, pozos
para poder entrar allí, escuchar la palabra y adorar. Cuando alguien lo encontraba y lo escuchaba, sellaban el pozo y morían ahogados en ese lugar. No recuerdo cuántos kilómetros de catacumbas y cuántos cristianos muertos se encontraron de esa manera. Y en cada una de esos lugares encontramos el sello que nos hablaba la vez pasada el hermano Esteban, del pescadito. El animal más fructífero sobre la tierra. Y eso es el cristianismo. Es lo más fructífero sobre la tierra. Fuera de Cristo nada tú puedes tener. Pero en Cristo hay frutos. Y lo que tú no tienes, que a veces que es lo normal de todo el mundo, es amor. Nosotros tenemos amor. Aún la palabra del Señor nos enseña a amar a nuestro enemigo. Nos enseña a amar al que tú le prestaste y no te devolvió. Nos enseña a amar a aquel que habló mal de ti. Nos enseña a amar a aquel murmurador. El murmurador es el cobarde que habla a escondidas. Y a ese nos enseña a amar también. Por eso es que la virtud está en amar a los que no nos aman. Esa es la diferencia que hemos visto en la cruz del Calvario. Perdónalos, allí estaba Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando alguien te maltrata o habla mal de ti, no saben lo que hacen. Por eso nosotros debemos pedir al Señor que tenga misericordia de esa persona. Porque el Señor te tiene a ti y a mí como las niñas de sus ojos. Y si alguien te toca, hay consecuencias sobre esa persona. Por eso nosotros debemos rogar al Señor: Señor, ten misericordia de esa persona. Lo hace porque no sabe. Qué bueno es poder entender cuando uno tiene firmeza. De esa manera actúa. Gracias al Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Encontramos allí otra cosa espiritual que nos afirma. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 dice lo siguiente. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros de vez en cuando. Todos los días, cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando dice aquí la palabra hoy, habla de una perseverancia. Habla de algo constante y firme en nuestra vida. Si nosotros no tenemos la exhortación en nuestro corazón, ¿qué sucede con el corazón? Se endurece, según el versículo que hemos leído. Se encallece, se hace un callo. Y luego de un tiempo que uno falta, primeramente, ¿sabe cómo sucede la frialdad del creyente? Falta un martes, la reunión de oración. Dice, faltó el martes. Bueno, no es nada, voy a ir el jueves. Faltó el jueves. Luego llegó el sábado, faltó el sábado también, porque el sábado había partido. Entonces viene el domingo nomás. La próxima semana ya no, su corazón no le dicta el día de reunión. Ya no viene martes, jueves, sábado ni domingo. Y luego aparece cada 15 días una vez. Después una vez al mes. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque no es exhortado. Por algo el versículo dice aquí: exhortándoos cada día. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cómo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. La palabra hoy habla de esa esperanza que tenemos de un cambio. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando mi corazón se endureció, hermano, ya no entra bala. Va a venir versículos tras versículos y no nos toca, no nos conmueve, no se enciende nuestro corazón dentro de nosotros.
Pero qué lindo cuando estamos encendidos y no soportamos dar un gloria a Dios, un aleluya. Y podemos decir: Señor, te alabo, te adoro por tu presencia en mi vida. Cada vez que usted más se congrega, más se va a encender su corazón. Su ministerio va a ser más fructífero. Pero recuerde que Satanás conoce qué tan encallecidos estamos, qué tan duro está nuestro corazón. Y la palabra exhortación es el oficio más importante que encontramos en la Biblia, porque es un oficio, es un trabajo que la gracia tiene sobre nuestras vidas. Y es, bueno, podríamos decir, nos habla a futuro, nos alienta también a seguir, nos alienta a renunciar, nos alienta a tomar lo que nos conviene, que es todo el consejo de Dios, y a rechazar todo lo natural y lo humano. En el mundo encontramos cantidad de consejeros. Ayer estuvimos escuchando con respecto a los consejeros del mundo. Nada bueno pueden traer, porque ellos aconsejan de acuerdo a un libro, pero nuestro Dios aconseja porque Él nos creó, Él sabe nuestra vida, Él sabe mi necesidad. Él va a tocar la tecla que corresponde. Él no te va a hacer retroceder en tu vida lo que ha pasado en tu vida y por qué tú estás viviendo de esta manera hoy. No, el Señor dice que Él nos hizo nueva criatura. Lo pasado a nuestro Señor no le interesa, pero vaya a un psicólogo y le va a hacer ir al pasado. El creyente tiene que ser despierto. Y si hay algún psicólogo aquí, yo sé que el psicólogo cristiano es diferente. El psicólogo cristiano siempre a sus clientes lo va a llevar a la palabra del Señor. Pero un psicólogo sin Cristo, estamos hablando aquí, es una persona llena de problemas. Y los problemas como usted lo tiene y yo lo tengo. Y Él quiere corregirnos a nosotros. Y hay hermanos ingenuos que van a recibir consejo humano. El mejor consejero está en los cielos. Él me va a dar el consejo acertado. Cuando hay graves problemas, venga a la iglesia. El Espíritu Santo le va a traer el consejo. Él le va a hablar a usted por medio de su palabra. Va a enderezar el primer versículo que hemos leído, el cojo. Va a enderezar lo cojo de nuestra vida. Y el cojo es el que tiene problema con una pierna. Trate de andar sin una pierna. O cuando tiene problema en un dedo, ¿será que podemos caminar bien? Ya vamos chuecos ya. Así que Dios permita que podamos enderezar nuestra vida. En Barrio San Miguel teníamos una persona que era chueca. Y bueno, esta persona nunca quería trabajar como corresponde. Trabajaba lo justo para comer. Cuando tenía para comer ya descansaba. Y entonces luego salía por los vecinos y le decía: don Rodolfo, ¿me puede hacer un préstamo? Y ahora cuando yo me enderece lo voy a pagar. Y era chueco. ¿Cuándo se iba a enderezar, pobre hombre? ¿Quién le iba a querer prestar algo si era chueco de nacimiento? Cuando me enderece te voy a pagar. O sea que olvídate. Anotaron en el agua. Y bueno, Dios permita que nosotros podamos enderezar nuestra chuequera, lo cojo de nuestra vida, y que podamos andar en esa senda que el Señor nos ha trazado, que podamos vivir como Él desea, como Él quiere. Por medio aquí de la exhortación es un paso muy importante. Y dice antes: exhortaos los unos a los otros cada día. Hoy yo estoy recibiendo la palabra del Señor. Otro día, otro hermano, cuando yo estoy sentado, me limpia a mí. Y somos exhortados mutuamente, el uno al otro. Necesitamos ser lavados. Yo no puedo lavarme a mí mismo, otra persona me tiene que lavar a mí. Y recibo esa palabra con gozo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que usted quiere estar derecho, no falta las reuniones. Y más si tiene una responsabilidad dentro de la iglesia.
tiene un servicio dentro de la iglesia, usted tiene que ser ejemplo, porque le van a medir de acuerdo a su ejemplo. Y el Señor es el principal que va a medir su responsabilidad. Y si usted no es responsable, no espere cosa alguna del Señor. Santiago lo dice: si nuestra fe no es genuina, hermanos, si somos de doble ánimo y inconstante en todos nuestros caminos, dice que por más que usted ore y clame y haga ayuno y haga vigilia y todo lo que usted quiera agregar, tercera, cuarta vigilia, dice, no espere recibir cosa alguna del Señor. Por eso es que muchas oraciones son ineficaces, porque hay corazones encallecidos. ¿Por qué? Porque no viene para ser exhortado. Por eso es la importancia de congregarse. El apóstol Pablo le dijo: no vayan a tener la mala costumbre de algunos que no se congregan. O sea que es una mala costumbre, es un mal hábito. Cuando uno falta un día, va a faltar otro, otro y otro. Ah, hermano, dice, usted está viniendo en moto ahora, hermano, dice, me dicen a mí. Y el chapista de mi auto me dijo: 3 días va a estar su auto, ya vamos por 20 días. Y nos tocó la lluvia, nos tocó, vengo yo con todos mis camperas, vengo allá, tengo mi ropero ahora en el frente. Vengo, me saco todo y me cambio y quedo de lujo cuando vengo a la iglesia. Cuando salgo afuera me disfrazo todo de vuelta y me voy bien abrigado en la moto. Y si no hay moto, hermanos, también vengo en bicicleta. Pregúntele a mi esposa. Le digo a mi esposa: vamos en bicicleta. No fue esta en esta oportunidad, fue en otra. Le digo: vamos en bicicleta. Y bueno, le alcé atrás y apenas 200 metros, hermano, le traje. Pesada era mi carga. Entonces le digo: ¿sabe qué vamos a hacer? Le digo: vamos a pagar un remis. Y vamos remis. Porque yo pensé que le iba a llevar. Yo solo voy, pero con carga ya es difícil. Por algo la Escritura dice que debemos despojarnos de toda. Con eso no le digo que le deje a su esposa. Pero hay que despojarse de todo lo que perturba nuestra, podríamos decir, intimidad con Dios. No importa que no tenga auto, que no tenga moto, que no tenga bicicleta. Usted tiene pie, hermano, para venir a la casa del Señor. Entonces no importa aún la distancia. Cuando la iglesia se fundó aquí, hermanos, habían hermanos del barrio Camerún. ¿Quién se acuerda del barrio Camerún? O también el barrio La Tablita. De ahí, hermanos, los hermanos venían. Hoy es Juan Domingo Perón, todo ese sector. De allí los hermanos venían todos por el puente a congregarse. Terminaba la reunión y cantando iban de vuelta en el camino hasta llegar a su casa. Por años. La mayoría de ellos hoy son pastores. Están frente a la obra. ¿Por qué? Porque venían a ser exhortados en la iglesia. Cada día. No permitieron que el enemigo encallezca su corazón. Era un corazón dócil. Y el Señor sabe, hermano, nuestros corazones, nuestra vida. Va de paso. Colosenses capítulo 2. Y hasta aquí llegamos por hoy. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Estamos viendo algunas cosas espirituales que producen firmeza en nuestra vida. Hemos visto el concepto de firmeza, que significa inmutabilidad, persistencia y determinación en nuestros asuntos. Entonces el creyente también tiene que tener determinación. Cuando se propone algo, así como el apóstol Pablo, él se propuso hacer muchas cosas o una sola cosa. Una sola cosa. Por eso dijo: una sola cosa hago. Prosigo para ver si logro alcanzar a aquel que un día me alcanzó por su gracia. Una sola cosa hago. Si usted hace 2 cosas, ya hay doble ánimo.
Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Encontramos de vuelta aquí algo tan importante que es la estabilidad de la fe. De vuelta volvemos a repetir aquí lo importante de congregarnos. La fe viene, dice, por el oír de la palabra de Dios. Haga la prueba algún hermano que tiene alguna enfermedad y vaya a una casa de un hermano que nunca se congrega y pídale que ore. ¿Usted cree que va a haber una oración eficaz? No. Por algo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz habla cuando usted está enchufado, cuando usted está dependiendo de esa raíz. Por algo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer. Hay que estar insertados. Queremos ser fructíferos. Dice aquí: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Él se estaba gozando y mirando. ¿En qué se gozaba el apóstol? Vuestro buen orden. Y cuando el Espíritu está en una congregación, siempre va a haber orden. Siempre. Cuando hay desorden, hermano, el Espíritu Santo ya no está. Y muchos confunden el desorden con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es desordenado, Él es ordenado. Y si hoy tú te vas con un versículo en tu corazón de todo lo que hemos dado, ya hay eficacia de la palabra en tu vida. Por eso es que cada predicador que pasa está sembrando una buena semilla. Y el Espíritu Santo es el que prepara ese mensaje para cada corazón, para cada vida. Si tal vez ese día no te tocó a ti, pero le tocó a otro hermano, hoy puede tocarme a mí y tal vez a uno de los que están sentados allí. Pero damos gracias al Señor, que el Señor lo que está mirando es nuestro buen orden. Por algo dice aquí: gozándome y mirando vuestro buen orden. Y no solamente eso, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo se muestra la firmeza? Por el testimonio. ¿Cómo yo le voy a venir a enseñar lo que le estoy enseñando? Hermano, hay que congregarse y usted viene un martes y no encuentra al pastor. Viene un jueves y no encuentra al pastor. Viene un sábado, no, el pastor se fue a pescar. Porque yo soy pescador, hermano. Y acá está mi papá presente. Él varias veces me reprendió y me decía: Orlando, no te vayas a pescar sábado ni domingo. Mi día de pesca era sábado y domingo. Y luego un sábado, hermanos, está mi hermano Ale presente allí. Teníamos ya varios surubí de grande, enorme, todos atados, una buena pesca. Y vimos una nube de lejos y venía una tormenta. ¿Qué sucedió, hermanos? Cambió el clima. Nosotros todos desabrigados. Cambió el clima. Casi nos agarró hipotermia. No podíamos prender un fuego. Estábamos a 25 kilómetros de la ruta. Tuvimos que salir caminando con el lodo. Las motos enterradas en el barro. Cuando llegamos allí a la ruta, los pescados todos ya en mal estado. Y eso pasó no en una sola vez, éramos testarudos. Pasó 2, 3 veces la misma cosa. Y allí pude decir, allí entendí lo que era el consejo de mi pastor. Y entendí que al Señor no le podemos robar un día. Cuando tú no te congregas, eres un ladrón. Estás robando al Señor. Estamos hablando aquí de los hermanos que pueden congregarse y no vienen. Hay hermanos que tienen su responsabilidad, que tienen su trabajo, el Señor lo sabe. El Señor eso lo sabe, el Señor no ignora. El problema es aquel que puede y no viene. Entonces nosotros debemos estar a cuenta con Dios
Y esta noche es un momento también de pedir disculpa al Señor por nuestro mal comportamiento hacia Él. Todos queremos tener firmeza en nuestra vida. Queremos ser de testimonio para el que nos observa. Muchos dicen, pero no me interesa lo que opinan, lo que dicen. La Biblia nos dice lo contrario, que tenemos que tener en cuenta la opinión de los de afuera hacia nuestra vida. ¿Qué están opinando de nosotros? Entonces examinar nuestra vida y decirle, Señor, perdóname. He sido débil, flaco en esto. Ayúdame a acomodar mis prioridades. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba, podríamos decir, alentando a los tesalonicenses, porque ellos estaban firmes. Ellos estaban allí gozándose en la verdad. Ninguna palabra caía en tierra, todo lo aprovechaban. Eso realmente es gozo, eso es alegría. Porque recuerda, hermanos, que esto es como una escuela, ¿cierto? Viene el maestro y ¿qué es lo que hace? Enseña. 1 más 1, ¿cuánto es? Ay, no tengan miedo, hermano, o no saben matemática. 1 más 1 es 2. Bueno, faltó el alumno el día que el maestro enseñó eso. El día siguiente el maestro enseña cuánto es 1 más 1 más 1. No aprendió lo que es 1 más 1. ¿Cómo va a saber lo que es el número 3? Y ese es el deterioro que sucede en nuestra vida. Vamos creciendo desordenados, vamos creciendo mal. Entonces yo no debo faltar una clase, porque cuando Él mande la prueba, a Dios no le interesa nuestra falta. Él ya dio la clase, Él ya enseñó. Entonces Él va a demandar su palabra, lo que Él ya derramó en nuestras vidas. Porque Él, hermano, Él es fiel. Cada reunión algo aprendemos, algo recibimos del Señor. Siempre la palabra del Señor se renueva cada día. Que el Señor bendiga ricamente.